Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saludamos del programa Pauta Semanal. Y tenemos como invitado nuevamente a doña Daniela Panicucci, concejal de la comuna de Punta Arenas. Nos acompaña también Juan Francisco Miranda, ingeniero, y además él fue Seremi de Obras Públicas en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. No está presente, pero se nos excusa y manda su saludo, evidentemente, don Mario Esquivel, abogado de la plaza. Y quien les habla, que me toca conducir hoy día, Cristian García, ex Seremi de Hacienda del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando en esta tarde, hermosa tarde, que nos toca, bueno, excepto si nos ven en el programa grabado sábado y domingo. Bueno, esperemos que el fin de semana esté igual de lindo que hoy. La verdad es que hay varios días que han estado bastante buenos, así que un gusto saludar a todos los auditores y televidentes. Daniela, Cristian, un agrado de compartir con ustedes un panel donde podemos hablar de las contingencias y sobre todo de el tema semanal en la política, en la región, a nivel nacional. Exactamente, Pauta Semanal también se transmite vía Facebook y lo estamos viendo en vivo en este momento, así que los que quieran ahí también bajar el link. Y por supuesto se repite también, tengo que decirlo, los sábados y los domingos en este mismo horario. Tenemos una semana interesante, efectivamente. Yo creo que el tema de la semana, y seguramente esto va a dar para comentario por hartos días más, fue el cambio de gabinete bastante sorpresivo, antes de lo que se tenía previsto, porque todas las conversaciones indicaban de que originalmente iba a ser en septiembre, pero se tuvo que adelantar. Influencia ahí, en parte dicen, por las encuestas. Y son 3 ministerios finalmente. Se había especulado en algún momento de que también iba al Ministerio de Salud, pero no fue así, y también el Ministerio de Economía, que tampoco prosperó. Finalmente, los ministerios que sufren cambios son Economía, ¿cierto?, Cultura y Medio Ambiente. Educación, no economía. Perdón, educación. Gracias por la corrección, me había quedado con el lapso ahí. Juan Francisco, tú que vienes llegando recién desde afuera, ¿qué te parece? Perdón que parta por ti. Sí, no hay problema. Bueno, tal como dices tú, un poco sorpresivo. Ahora, no es sorpresivo que un gobierno haga un cambio de gabinete. Por ahí también ha salido que incluso la presidenta Bachelet en el primer gobierno, al cuarto mes ya había hecho un ajuste con el ministro del Interior en ese momento. Y todo desde el retorno a la democracia se han hecho, quizá el gabinete más permanente fue de Elwin, pero desde Frey en adelante han habido cambios. Por lo tanto, eso a mí no me llama la atención, sino que tiene que ver qué es el cambio o en qué se puede traducir. Y aquí, en el caso de educación, que era el más visible, yo diría que el cambio obedece a una serie de errores o desaciertos comunicacionales que generan confusión, que generan incertidumbre y que yo diría que fueron mellando la popularidad, porque todos sabemos que Sebastián Piñera, el presidente hoy día de Chile, le gusta mucho el tema de la encuesta, entonces tiene que haber habido sus encuestas propias del gobierno, una baja sostenida en cada uno de las salidas del ministro de Educación que estaba afectando al gobierno. Yo creo que esa es la génesis y que a partir de eso se plantea un cambio mayor, porque en realidad así como el ministro de Educación tenía esos desaciertos, han habido otras carteras que también. Pero lo que llama la atención es que en el área económica, y quizás vamos a entrar un poco más adelante, no es que te hayas confundido, sino que también se esperaba, porque lo que sí ha ocurrido, que la bandera de lucha de Piñera en campaña era recuperar el crecimiento económico y las cifras macroeconómicas, y darle sobre todo, más allá del número, certeza a la inversión. Y hemos visto que ha habido un aumento en el desempleo, entonces las cifras, y hoy día ya reconoce la propia derecha o sus partidarios que han cometido un error en no bajar las expectativas. Entonces hoy día la justificación es que las expectativas están muy altas y como no están logrando
de ahí viene la desafectación al gobierno. Entonces yo diría que normal el cambio de gabinete, que existan, pero hay que interpretar qué es lo que busca ahora el gobierno con este cambio. Bueno, Daniela, tú me imagino estás también atenta sobre todo por el tema de educación, que le toca mucho a la municipalidad y a la corporación, tema que ha sido contingente también durante toda la administración finalmente de Radonich, y quisiera conocer un poco tu opinión respecto de particularmente el tema de educación. ¿Tú crees que la salida se debe efectivamente a los dichos del ministro? Claro que sí, yo creo que tiene que ver con los dichos y comparto lo que se dice de cuándo se hacen los cambios de gabinete. Yo entiendo que son necesarios porque pueden renovar. El tema son cuáles son los motivos por los cuales tú los haces, si tiene que ver con que hay una nueva lectura o no hay sentido respecto de lo que esos ministros están haciendo, pero lo que yo veo aquí es más por un tema comunicacional. Finalmente sabemos hoy día el protagonismo que tiene el subsecretario en el área de educación, que fue quien estuvo acá, que es una persona que fue bastante criticada generalmente por la oposición, por el rol que ha tenido y por la visión que tiene respecto al sistema educativo, y él sigue ahí, y siempre la crítica que había era que finalmente quien estaba mandando era el subsecretario y no el ministro. Es más, en algún momento, en algunas columnas de opinión, creo que fue en El Mostrador, contaban que cuando iban a las comisiones en el Congreso preferían preguntarle al subsecretario porque tenían más información que la que tenía el ministro. Por tanto, es importante aquí visualizar qué es lo que uno espera del ministro, que comunique bien las cosas o que tenga un liderazgo adentro de los ministerios, porque ahí cumple un rol fuerte los subsecretarios, que bueno, ustedes conocen más de eso que fueron Ceremi. Ahí solo complementar tu punto de vista, porque en el fondo yo diría que el cambio es la necesidad, porque el gobierno sabe que no tiene mayoría parlamentaria, y por lo tanto hay ajustes que tienen que ver administrativos, que no depende del Parlamento. Aquí también había una crítica a una sequía en términos de legislativo. Y resulta que cuesta poco en un gobierno donde no tiene mayoría parlamentaria sumar a la oposición con un actor que en forma verbal lo que hace es generar distancia. Y por eso entra una ministra mucho más política. La ministra nueva fue presidenta de la Comisión de Educación en un periodo legislativo. Su pareja, Alaman, es un tipo que estuvo acá en Punta Arenas. Me tocó estar junto a Carolina Goy en un debate cuando estaba en plena discusión la reforma educacional. Correcto. Y él estaba en contra. Por lo tanto, significa que entra a la cartera de educación una persona que tiene más relaciones políticas, que es del Parlamento, y por lo tanto es la necesidad de Piñera de tener un interlocutor más válido, porque el ministro no solo tenía desaciertos comunicacionales, sino que no era un interlocutor válido con la oposición, y yo me atrevería a decir que también con parte de sus propios partidarios de gobierno. Claro, parece que un outsider de la materia educacional, y por lo tanto no tenía ni conocimiento ni tampoco tenía las redes de contacto. Y como Daniela señala, efectivamente muchas de las cosas más bien las resolvía el subsecretario, porque las dudas no las aclaraba. Ahora también resulta curioso de que después de todos estos dichos se le haya consultado en su momento al presidente Piñera si es que iba a hacer algún cambio. De hecho, hay gente que derechamente pidió el cambio del ministro de Educación y eso no aconteció. Pero insisto, al parecer la premura tiene que ver más bien con las encuestas. La baja de aprobación que tiene el gabinete, sobre todo, ¿cierto? Aumentó el rechazo y bajó la aprobación. Y por lo tanto, más parece que se está gobernando por encuesta que por realmente algún sentido de urgencia respecto a ciertas materias. Daniela, no sé. Sí, y también tiene que ver con lo que pasa con la saliente ministra de Cultura, que también se fue en medio de una polémica cuando un parlamentario señala que deberían de haberla sacado a patadas, fue algo así. Chaguán, el senador de la Quinta Región, que es donde está radicado el Ministerio de Cultura. Entiendo que también tuvo varios cambios de gabinete ella. También señalaba... 4 meses, 4 jefes de gabinete. Claro. Y ahí también tú hablas de cómo hoy día el gobierno está con sus partidos también. Yo no me imagino que estas son conversaciones que se dan con los partidos, que se conversa quiénes son las cartas. No sé si las personas pertenecen a partidos hoy día quienes están. Deben ser igual de... Hoy día yo me enteré que el ministro de Cultura había sido Mir. Mauricio Rojas. De hecho, él escribió un libro, 2 libros en realidad, Diálogo de Conversos 1 y 2, junto con el ministro de nuestro canciller actual, que había sido comunista, con Roberto Arpuero, claro. Perdón. Los dos vivieron en el claro, en el y exilio. el ministro de Cultura es un escritor que podrá, obviamente,
desde el punto de vista no político, pero desde el punto de vista de alguien que viene de un mundo que es súper importante en la cultura, la arte y el patrimonio, y que es quien trabaja en el segundo piso en términos de la redacción de contenidos. Por lo tanto, yo diría que los cambios desde el punto de vista constructivo son mucho mejores, Más potente. más potentes. Más potente. Así que yo diría Además que una persona con experiencia política, porque él fue diputado en Suecia. Así es. Diputado Así en es. Suecia, Sí. mira, no le conocía el currículum. Lo Exactamente. vi por ahí, no Sí. estaba dentro de mi... Bueno, ya ha circulado algunos tweets en todo caso que lo están ninguneando, que nunca fue el MIR y todo, pero en realidad por la historia que se cuenta, y yo puedo dar fe de eso, de lo que sale inclusive en la portada de estos dos libros que estoy señalando, es que efectivamente él fue militante del MIR y estuvo en el extranjero, ¿cierto? Se fue a Europa y finalmente termina radicado en Suecia. Y es ahí donde hace finalmente esta reconversión y este vuelco hoy día un poco también hacia la derecha. Así es. Una historia muy parecida a la de Roberto Ampuero. Dan poder, exactamente. Mira, qué interesante. Vamos a tener que ir viendo de ahora después en adelante cómo les va ya una vez ejercido y cuál es esta nueva mirada que van a impregnar hoy día en los ministerios que están en cuestión. Sobre todo con el Ministerio de Educación, cuando hay una discusión todavía muy potente que está respecto de la desmunicipalización, respecto a lo que está pasando con los sistemas de educación municipalizada. Entonces yo espero que las conversaciones sean más fluidas también, sobre todo con los parlamentarios y así también mucho más a nivel local con estas instancias. En ese sentido yo diría que en términos positivos salieron dos personas que de alguna manera estaban muy desvinculadas o poco cercanas al quehacer que tenían que desarrollar, con poca relación política, con interlocutores que son necesarios para cualquier miembro del Ejecutivo relacionarse con el Parlamento, con la organización o tener el conocimiento. Así que por ese lado las nuevas autoridades creo que es un avance. Lo que está pendiente, yo diría, en este gobierno es que hay mucho desconocimiento de cómo funciona la administración pública. El aparato estatal. Exactamente. Claro, Y lo entonces, kafkiano que es el Estado muchas en este veces. caso, mejora en estas dos carteras, al menos curricularmente, y creo que van a hacer un mejor trabajo y desempeño que los que se fueron, pero la duda tiene que ver si tienen este conocimiento de la administración pública, porque a distintos niveles, desde ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes o seremi, se ha estado viendo en la última noticia, en el último evento, el desconocimiento de cómo funciona la administración pública en materia, por ejemplo, en temas de desvinculaciones y normas que parecen desconocerlas o Tema que o vamos a a avanzar. propósito, Tema que vamos a tocar en el con una siguiente, intencionalidad, claro. en la siguiente ronda, sí. Pero yo quiero mencionar, ya tocamos el tema de educación, ¿cierto? Repasamos el tema cultura, pero nos falta medio ambiente. Y aquí hay un detalle, porque efectivamente quien era ministra de Medio Ambiente finalmente termina ahora tomando la cartera de educación. Por lo tanto, ella no tiene un mal desempeño. De hecho, es la que tenía mejor aprobación, producto también con este tema de las bolsas plásticas, ¿cierto? La eliminación de las bolsas plásticas. Por lo tanto, era una persona, una figura empoderada, con buena aprobación, ¿cierto? Y además con este vínculo político que tú señalabas. Pero la pregunta es la siguiente. Si medio ambiente quedó en alguna perspectiva de importancia, o si finalmente se le quitó importancia para apagar un poco el incendio que había en educación. No sé, dejo la palabra. Uy, qué difícil. Primero yo diría que la ministra de Medio Ambiente saliente, que hoy día es la educación, hizo un buen trabajo, yo diría que en la lógica de lo que es la impronta de este gobierno, al menos en lo personal que yo no comparto. Porque si bien es cierto, tú, Cristian, mencionaste muy bien la agenda positiva, la de las bolsas, pero por otra parte está en desarrollo un cambio del sistema de evaluación de impacto ambiental, que donde se busca es precisamente todo lo contrario, concentrar la toma de decisiones no en el territorio donde se generan los impactos o el eventual impacto donde se hace la evaluación, sino concentrarlo En macrozona. en macrozonas, que de alguna manera distancia, y por lo tanto al ser distancia donde se evalúan los proyectos, constituye un riesgo, sobre todo para el mundo más ambiental. Entonces había una agenda, yo diría que había doble agenda, una visual, súper positiva en términos de que bueno, estamos contribuyendo al medio ambiente, pero por otro lado parece que había otra agenda que lo que buscaba era precisamente facilitar o promover el desarrollo económico, quizás sin considerar adecuadamente el impacto ambiental. Sí, precisamente ya habían algunas críticas que señalaban que abandonó medio ambiente con un desorden tremendo dentro de la cartera, sin pocas claridades de cuál le iba a ser el rumbo, y ya ahora nuevamente retomar en una nueva ministra es.
Sí, que va a tener que hoy día ver cómo se va a asumir y como bien se señala, tiene que ver también con el tema del desarrollo económico sustentable. Hay una discusión hoy día que nos tiene a nosotros en la región, con las mineras, se habla de las salmoneras, también todo lo que está pasando en el sector sur. Entonces, hay una discusión ahí hoy día que los ministros se van a tener que hacer cargo a través de sus propias carteras en cómo van a ordenar y cómo conjugan las administraciones técnicos con lo político, principalmente cuando se habla del funcionamiento administrativo de un servicio. Sí, y finalmente, bueno, quedó fuera, insisto, ahí el tema de salud no se tocó, ¿cierto? Y en economía, a mí particularmente, rescatando lo que decías tú, Juan Francisco, hay una expectativa demasiado grande respecto de lo que el país puede generar, ofrecer en términos de puestos de trabajo, inclusive la discusión del salario mínimo. Porque esta expectativa, en el fondo, cuando uno ve la explicación que se da de por qué el desempleo aumentó, es porque hay más gente buscando trabajo. Una cuestión que parece un disparate, pero que finalmente significa que la expectativa de puestos de trabajo que quedó en la gente es mayor a la que la economía realmente puede generar. Quedó también la expectativa de que los sueldos que la economía puede pagar es mayor de lo que realmente se puede satisfacer. De hecho, hay una discusión en este momento, ¿cierto?, sobre el salario mínimo, que la CUT está pidiendo que sea de 300.000 pesos, pero el gobierno está bastante lejos de aquello. El propio partido de gobierno, Renovación Nacional, planteó los 300.000 pesos. O sea, también hay un autogol entre ellos mismos. Un autogol entre ellos mismos, por una parte, pero por otra, yo diría que el gobierno está siendo presa de su campaña. En términos de que se concentró todo en el crecimiento económico, pero detrás de que todo quiere crecer, no viene, todos queremos crecer, hago esa afirmación, pero el tema es a qué costo, en qué tiempo y cómo de alguna manera hago este crecimiento armónico, porque como dices tú, ha habido un aumento del desempleo. Hace un mes atrás, Cristian, quizás tú te lo recuerdas, hubo un informe de un organismo internacional donde decía que efectivamente los problemas económicos no necesariamente partieron antes, sino que hay datos objetivos macroeconómicos que muestran que la economía en términos generales no ha despegado como pretendían, y lo que me genera incertidumbre precisamente en el tema económico es esto del Estatuto de Empleo Juvenil, donde ahí tú ves también que por otro lado es crecimiento, pero ¿a qué costo? Precarización del empleo. Exactamente. Y yo creo que crecimiento a costo de los trabajadores, yo creo que al menos yo no estoy de acuerdo, no estoy en esa posición. Prefiero crecer menos, pero con que no sea a costo de los trabajadores. Daniela, y en el tema, porque a veces la economía queda tan por arriba en el tema macroeconómico, pero tú que conoces ya y tienes el trabajo, digamos, con las juntas de vecinos, ¿cierto?, con los vecinos finalmente, ¿cuál es la percepción de los vecinos realmente? ¿Ellos creen que hay cifras realmente que va a tener una economía más bullante de crecimiento, hay más esperanza, o la visión por el contrario es más pesimista? Precisamente yo lo comentaba en otras partes, en otras instancias, la cantidad de gente del último tiempo, por lo menos que yo he visto el municipio, que ha llegado con problemas económicos, que no tiene trabajo, que los trabajos son muy inestables. Durante el último tiempo eso se ha ido incrementando, sobre todo además que hoy día nosotros acá no tenemos estos famosos, y que el mismo municipio, no tenemos planes de absorción de desempleo. Hoy día lo que están estos famosos FRIT, que son un apaleo, pero para gente que no cumple con los requisitos para estar ahí, es muy difícil ingresar hoy día a una fuente laboral. Lo hemos señalado en otras oportunidades también, cuáles son las opciones laborales que tiene la gente acá. Aquí lo hemos dicho, las principales fuentes laborales son el sector público, y después el resto de los sectores privados, las condiciones laborales en las cuales te involucra, en cómo están los costos, es un desperjuicio para toda persona que quiere entrar a trabajar. Ha llegado mucha gente el último tiempo buscando trabajo, que está complicada, y además siempre asociado a temas de enfermedades, porque claramente los ámbitos laborales son bastante injustos, perversos, cuando hay una persona que padece alguna enfermedad que le impide. La cantidad de gente que tiene hernias.
O sea, es impresionante. Yo me sorprendo cada vez. Yo no sé si en eso hay estadísticas de poder saber, pero mucha gente tiene hernia y dice que, claro, que los dolores son muy fuertes y que les complica tener jornadas laborales tan extenuantes como las que nosotros tenemos también. O sea, si ya empezamos a revisar las condiciones, los horarios de trabajo que tenemos y cómo cada vez se siguen pisotando los derechos ganados por los trabajadores. Y eso es lo que uno siempre está viendo constantemente. Entonces es una lástima que la idea es que las posibilidades de desarrollo, como bien dicen, no perjudique a la gente. ¿Quiénes se siguen enriqueciendo? Siempre los mismos. Ahora, igual hay que hacer un contrapunto porque por lo menos en la región no todo está tan mal. La región siempre ha tenido en todo caso mejores indicadores que el resto del país, pero hay una cosa que sí yo quiero destacar. Hace un año atrás teníamos un desempleo del 0,9%. Hoy tenemos 4,6%. Pero la excepción, y este es el contrapunto que quería hacer, tiene que ver con la zona franca, porque se anuncian inversiones, ¿cierto? 13 millones de dólares que inauguró recién Central de Carne. Hace un tiempo atrás vimos también el cine. Estamos expectantes todavía con la cancha de bowling, ¿cierto? Y también sabemos que Recasur está construyendo una infraestructura de más 8.000 metros más o menos, que todavía le falta algún tiempo más por terminar. Pero hemos visto cambios, remodelación dentro del recinto franco. Señala también a las notas de prensa de que las ventas han aumentado un 10% y que se han generado alrededor de 300 puestos de trabajo nuevos. ¿Qué opinión les merece a usted todo esto que está aconteciendo en Zona Franca? Mira, yo diría que cualquier tipo de inversión uno la tiene que celebrar y preguntar por qué eso no se hizo antes o qué gatilló que tengamos ese tipo de inversiones. ¿Cuánto tiempo tú estuviste a cargo de la cartera? ¿Cuánto tiempo en el mismo recinto franco donde había inversiones no se hacían? Entonces yo diría que es bueno decir que las cosas no ocurren por milagro o por buena voluntad, sino que hay una causa detrás. Y en eso decir que en el fondo lo que ha ocurrido no solo en el último periodo de la presidenta Bachelet, sino ya me atrevería a decir desde el 2005 probablemente en adelante, siempre uno puede observar un crecimiento sostenido de la inversión pública. No es cierto que aquí en Magallanes todo es público. Lo que pasa es que la inversión pública lo que hace, da señales para también el encadenamiento productivo a través de la inversión privada. Y por lo tanto mantener el ritmo de crecimiento de la inversión pública lo que hace es como que toma de la mano la inversión privada. Si se construye un mejor camino, de la mano se está generando las condiciones, por ejemplo, para un desarrollo de la industria turística. O sea, por eso es tan importante que más allá de cómo le llamen, plan de zona extrema, plan de convenios de programación, es que aquí no es una bandera política de izquierda, derecha, de centro, sino que es una bandera regional, el hecho de mantener o asegurar el crecimiento sostenido de la inversión pública. Esa es como la condición de borde para que Magallanes mantenga un desarrollo sostenido en el tiempo. Y aquí las noticias o los hechos que se ven es que nos dicen, sí, se va a mantener, pero ¿a qué ritmo? Claro, yo puedo decir, no voy a modificar ninguna de las obras, pero en lugar de hacerlo en 2 años, la puedo hacer en 5. Igual eso genera un impacto. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que generar las condiciones para que la inversión pública se mantenga en el tiempo, porque detrás de eso viene el encadenamiento productivo del sector privado, que es tan importante como el público. Sí, bueno, finalmente cuando hay certeza jurídica también retornan las inversiones. O sea, el tener este acuerdo que se logró con la concesionaria y que también gatilló el acuerdo entre la concesionaria y los usuarios, hacen que las reglas del juego estén claras. Las empresas cuando tienen las reglas del juego claras finalmente terminan haciendo las inversiones, sean las reglas que sean. Por eso que mantener esta constante incerteza respecto de si vamos con la minera o no vamos con la minera, si es que todos los cierres de planta que existen también, y además toda esta figura que aparece parece que vamos a bajar los impuestos, parece que vamos a flexibilizar las reglas laborales, todo eso finalmente... Sí, más fue la propia CPC, Cristian, tú puedes tener más el dato... La SOFOFA. Que de alguna manera hizo ver eso, o sea, en el fondo el ministro como que le echaba la culpa y le dijeron, oye, si esto no se trata de emociones, se trata de tener certeza. Si va a haber modificación de la reforma tributaria, digan cuándo, pero no podemos estar esperando eternamente si es que va a haber o no va a haber. Exactamente. Bueno, tenemos que ir a comerciales, pero al retorno tenemos más temas de conversación sobre todo lo que pasa con los funcionarios del sector público. La mesa del sector público se reunió con la intendenta y las declaraciones de la ANEF.